Te invito a que abras la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y como anunciamos la semana pasada, iniciamos una nueva serie con la primera parte de este capítulo 1 que titulamos La clave para terminar bien, y la serie, bajo la serie del espíritu de la apostasía. Hoy nosotros vamos a continuar dicha serie en una dirección un tanto distinta, pero al mismo tiempo que le da cierta continuidad al mensaje anterior, obviamente. Dijimos que esta serie tiene 2 epístolas en el centro del estudio: la segunda carta de Pedro y la epístola de Judas. Y la razón por la que esas 2 cartas frecuentemente aparecen juntas en los comentarios y demás es porque ambas tienen un propósito en común, y es defender la fe frente a falsas enseñanzas y falsos maestros. En el caso de la carta que estamos estudiando ahora, las enseñanzas y los falsos maestros se levantaron desde adentro de la iglesia. En el caso de la carta de Judas, los maestros vinieron desde afuera, las falsas enseñanzas penetraron desde afuera y estaban haciendo estragos. Por tanto, Pedro está preocupado. Pero Pedro está preocupado no solamente por las falsas enseñanzas que disminuyen el valor del evangelio, sino que él está preocupado por la suerte de aquellos que llegan a creer un falso evangelio. Pero él está preocupado por algo más. Él está preocupado por la misma razón que muchos de nosotros estamos preocupados cuando tú lees varias de las estadísticas y los estudios que se han hecho en el pasado. Déjame mencionarte solamente un comentario que no fue exactamente un estudio, pero un comentario que el pastor John Bisagno de la primera iglesia bautista de Houston, First Baptist Church of Houston, le hace a su yerno cuando él tenía 20 años. Y él le dice, y él era un pastor veterano, que en su experiencia solamente 1 de cada 10 cristianos termina bien. Y yo mencionaba esta mañana que la primera vez que yo escuché eso es una historia que aparece en el libro de Stephen Farrar, con el título, el nombre del libro es Finishing Strong, que sería como terminando fuertemente, pero más bien terminando bien. El yerno no creyó dicha estadística, y entonces él determinó que él iba a escribir en la parte de atrás de su Biblia algunos nombres, y anotó 24 nombres de personas y líderes que él conocía en ese momento que estaban caminando muy bien. Bueno, el yerno se hizo no viejo, pero avanzó en edad, y a la edad de 53 años, él un día decidió abrir su Biblia, chequear los nombres, y apenas 3 de los 24 estaban caminando bien. 1 de cada 8. Eso no es muy distinto al récord bíblico. 12 espías van a explorar la tierra, hay 2 que entran a la tierra prometida, hay 10 que nosotros ni siquiera recordamos sus nombres. Yo hubiese podido poner los nombres en la pantalla uno por uno y preguntarte quiénes son, y estoy seguro que ninguno de ustedes se recordaría. De manera que esto es una realidad que está en la mente de Pedro, quizás no con esas estadísticas, pero es una realidad de que muchos que comienzan bien no terminan el maratón de la vida cristiana, y esa es una de sus preocupaciones. Lamentablemente las cosas quizás se han ido empeorando en nuestra generación, porque como dice David Wells en su libro God in the Wasteland, o Dios en la tierra baldía o abandonada, él dice lo siguiente: él dice, la mundanalidad que se ha apropiado de nuestra generación es cualquier cosa que hace lucir al pecado como normal y a la piedad como algo extraño. En la opinión de David Wells, el problema es el siguiente en nuestra generación: nos hemos ido relajando tanto, rebajando los estándares tanto, que con frecuencia lo que antes era pensado como algo horripilantemente pecaminoso, hoy es más o menos normal, y lo que antes era considerado como algo que debía estar presente en la vida de cada creyente, que es la piedad, es considerado como algo raro o extraño. Yo quiero que tú sigas pensando ahí, porque yo quiero llevarte en una dirección con el texto de hoy que necesita cierta introducción. La mejor definición práctica que yo he leído, mejor dicho, de lo que pecado es, definición práctica, se la dio Susanna Wesley
a sus hijos Charles y John Wesley. Y esto es lo que ella dice. Algunos de ustedes podrían recordar esta definición porque la ha usado en más de una ocasión, pero como la repetición es la clave del aprendizaje, como veremos hoy, yo creo que es bueno volver a escuchar. Escucha lo que decía Susana Wesley. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea. No importa la actividad, no importa el evento, no importa lo que sea, si eso comienza a hacerte menos sensible en tu conciencia hacia lo que es el pecado, o eso comienza a robarte pasión por las cosas espirituales, o comienza a disminuir el aprecio, el valor, la pasión que tú tenías por Dios y que hoy no lo sientes, o comienza a debilitar tu razonamiento hasta el punto de que tú estás haciendo cosas que tú sabes que son pecaminosas, pero que ahora tu razonamiento está tan débil, está tan confuso, que tú ni siquiera puedes terminar lo que estás haciendo, entonces eso es pecado para ti o para mí, no importa cuán bueno pudiera ser en sí mismo. Menciono todo esto porque el apóstol Pedro está preocupado de que sus seguidores, en medio de la persecución, pudieran no terminar bien. Y lo que es relevante, lo que fue relevante hace 2000 años, es relevante hoy porque el corazón es el mismo y lo único que cambia son los actores. Y ahora entonces, en la segunda parte del capítulo 1, del versículo 12 al 21, Pedro va a enseñarles algunas cosas que él entiende pueden ayudarle a terminar bien, pero lo que él está tratando de hacer es traer a su memoria cosas que ya ellos saben. De ahí que el título de mi mensaje hoy es la importancia de recordar lo aprendido. Yo todos los días estoy más convencido de la importancia de los títulos de mensajes, de sermones y de libros, porque en una sola línea tú debieras ser capaz de recoger la esencia de todo lo que va a decir en un mensaje o escribir en un libro. De manera que este es mi título, la importancia de recordar lo aprendido. Pedro está consciente de que la mayoría de las veces que el cristiano tropieza, su tropiezo no se debe a algo que él no sabía o que él no conocía, sino que obedece a violación de algo que él sabía, de algo que él llegó a enseñar, a predicar, de algo que él llegó a aplaudir, algo que él incluso llegó a practicar, pero que en el paso del tiempo, eso que él sabía se le ha ido olvidando y él ha comenzado a ignorarlo y él ha tropezado. En el camino la voluntad se ha debilitado tanto por el alejamiento de Dios que se ha ido produciendo, por el pecado mismo, por Satanás, que ahora en el debilitamiento de su voluntad, él ni siquiera sabe cómo salir de donde él se encuentra. Y Pedro está cargado con eso. Yo creo que todo pastor con corazón de pastor, fíjate que se parece a dos cosas, pastor con corazón de pastor, realmente cuando piensa en sus ovejas, se carga cuando piensa en la posibilidad de que ese pueda ser el caso en uno o en muchos. Segunda de Pedro 1, del 12 al 21. Por tanto, dice Pedro, siempre estaré listo para recordaros, subraya esa palabra, recordaros estas cosas. Aunque vosotros ya las sabéis, nota, ya ustedes la saben, pero la tengo que recordar. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos a qué cosa, recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis, ¿qué cosa? Recordar estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues, cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria,
le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, subraya esa frase, más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pues ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí está nuestro texto. De acuerdo al versículo 14 del texto que leímos, la muerte de Pedro era inminente. Esa es la palabra que él usa. Jesús le había profetizado su muerte, o por lo menos la clase de muerte que tendría, cuando le dijo en Juan 21 que él moriría con los brazos abiertos. Y la tradición dice que Pedro murió crucificado y que él pidió que lo crucificaran hacia abajo, de cabeza podríamos decir, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Y ahora, en este momento, parece ser que de alguna forma Jesucristo le ha revelado que su momento de partida está cerca. Suena muy similar a como el apóstol Pablo escribe cuando le envió su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Escucha cómo Pablo anunció su partida: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ese es un hombre que terminó bien. Esa segunda carta de Pablo a Timoteo es considerada como el testamento de Pablo. De esa misma manera, esta segunda carta de Pedro es considerado como la carta / testamento de Pedro para sus seguidores. Las últimas palabras de cualquier persona respetada, admirada, tienen un gran peso. Por eso es que la oración de Jesucristo en Juan 17 siempre ha sido muy preciada para mí, representaron de sus últimas palabras. Es interesante que cuando se revisan los testamentos que han llegado hasta nosotros del primer siglo, aquellas personas que en el primer siglo hicieron testamentos antes de morir, esos testamentos tenían características muy parecidas a la que tiene esta carta de Pedro. Estas eran algunas de las características que se han encontrado en común en esos testamentos. Frecuentemente la persona anunciaba su pronta partida. Número 2, la persona que estaba despidiéndose usualmente llamaba a sus familiares más cercanos y conversaba con ellos. Número 3, era usual que la persona despidiéndose llamara a sus seres queridos a recordar alguna enseñanza o ejemplo de él o de ella. Número 4, la persona que escribió el testamento tendía a hacer algunas predicciones acerca del futuro, aun si no era apóstol o profeta, simplemente algo que pensaba que venía quizás de camino. Y número 5, el autor del testamento dejaba algunas exhortaciones morales. La carta de Pedro sigue más o menos esa dirección. Pedro anunció su partida, él dirigió su carta a sus seguidores más cercanos. Él hace algunas predicciones acerca del futuro, como veremos más claramente en el capítulo 3. Y número 4, Pedro dejó exhortaciones para la vida piadosa. Bueno, desde el mensaje anterior ya vimos las exhortaciones para vivir una vida piadosa. De manera que este sigue el mismo corte, el mismo diseño de un testamento del primer siglo. Y lo que yo quisiera hacer hoy es ver 3 puntos. Lo primero es el llamado de Pedro a recordar. El llamado de Pedro a recordar. Pedro está consciente de la importancia que tiene el recordar cosas ya aprendidas. Él está consciente, como yo mencioné, que los tropiezos del cristiano se deben frecuentemente a que pasado un tiempo, aquellas cosas que antes eran muy preciadas, aquellas cosas que antes tenían
mucho brillo y que ese brillo era parte de la razón por la cual ellos estaban tan apasionados acerca de estas verdades de la fe cristiana. Con el paso del tiempo comenzaron a disminuir su brillo, las seducciones, las tentaciones, las distracciones, los llamados del mundo comenzaron a brillar en sus ojos, en su mente, y le quitaron brillo a aquellas cosas que antes eran tan amadas por el cristiano. Nota como en el versículo 1, Pedro le dice: vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Yo me voy a morir, yo voy a partir de este mundo, y sin embargo en estas últimas horas o días que me quedan, yo no le voy a contar nada nuevo, yo simplemente le voy a recordar cosas que ya ustedes saben. Ustedes las saben, pero tienen que recordarlas. Yo decía que raramente el cristiano peca por algo que él no sabía. Después de un tiempo en la vida cristiana es raro que tú cometas un pecado y cuando alguien te confronte tú digas: wow, de verdad, hermano, yo no sabía eso. No, tú lo sabías, lo que pasa es que lo había olvidado en cierta manera. Mira cómo Pedro insiste en la necesidad de recordar. Versículo 12 dice que siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Versículo 13 dice que mientras esté vivo, Él va a continuar estimulándolos a recordar estas cosas. Versículo 15, que Él hará su mejor esfuerzo con diligencia para que en todo tiempo, después de mi partida aún, ustedes podáis, ¿qué cosa? Recordar estas cosas. Recordar versículo 12, recordar versículo 13, recordar versículo 15. Siempre estaré listo. ¿Para qué? Para recordarles. Mientras esté vivo, ¿qué, Pedro? Mientras esté vivo, ¿qué? Que lo voy a recordar. Y finalmente, después de mi partida, quiero que sigan recordando. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Te lo voy a dejar por escrito. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Es más, algunos piensan el Evangelio de Marcos no es más que el Evangelio de Pedro escrito a través de Marcos. Si eso es cierto, pues ahí tú tienes otra evidencia más de algo que él dejó por escrito para recordar. La preocupación de Pedro y la exhortación a recordar continúa cuando tú llegas al capítulo 3. Escucha el versículo 1 del capítulo 3. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, aquí viene, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Como recordatorio. Versículo 2, capítulo 3. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. De manera que en una carta de 3 capítulos, Pedro insiste 5 veces en la necesidad de recordar lo que ya nosotros sabíamos. Vamos a pararnos aquí por un momentito, 1 minuto o 2, de manera práctica, de manera de aplicación incluso, antes de llegar al final buscando aplicaciones. Comienza a pensar por un momento: ¿cómo estás tú pecando hoy en día? Tenemos que recordar que el pecado no son las cosas extremas. Pecado es todo aquello que es contra la voluntad de Dios. ¿Cómo tú estás pecando hoy en día? De la manera que lo estás haciendo, ¿es porque tú no sabías que eso era contrario a la voluntad de Dios? ¿O es porque tú estás ignorando lo que sabes? ¿Cómo estás pecando con cosas que tú sabes que son pecaminosas? Piensa en lo que va de día, o si no, vayámonos al día de ayer. Dividamos el día. ¿Cómo pecaste en la mañana de ayer? ¿Cómo pecaste al mediodía de ayer? ¿Cómo pecaste en las primeras horas de la tarde de ayer? ¿Cómo pecaste en las últimas horas de la tarde? ¿Cómo pecaste en la noche? Bueno, pastor, anoche no fue una de esas noches. Bueno, quizás no, porque no tuviste la oportunidad. ¿Y la noche anterior? O quizás ha sido todas las noches, altas horas. Quizás simplemente anoche no se dio la ocasión. No tuvimos la oportunidad. Olvidar lo que hemos aprendido tiene consecuencias, y sobre todo cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de Pedro para insistir
en que ellos recuerden. En primer lugar, si vamos hacia atrás al versículo 10 de la semana pasada, Pedro dice, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Mientras hagáis estas cosas, 7 eslabones que le dimos que Pedro menciona, dice, si ustedes se mantienen haciendo estas cosas no van a tropezar. Esa es la clave para terminar bien. Y número 2, porque ya yo voy a morir, yo voy a partir de este mundo, ya no me van a tener entre ustedes. Yo quiero y necesito recordarle la importancia, valga la redundancia, de recordar. La virtud de recordar lo que ya yo he aprendido es tan vital que cuando tú llegas al capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el aposento alto, horas antes de la crucifixión de Cristo, Cristo les deja ver, y para nosotros por igual, que una de las razones por las que el Espíritu Santo se nos iba a dar es precisamente para que os recordéis las cosas que ya yo os he dicho. Literalmente, esas son las palabras de Cristo. Tú puedes pensar que una de las razones para el Espíritu Santo venir es el entendimiento que Cristo tiene de la capacidad del humano de olvidar, de ignorar las verdades que le mantienen en el camino y que le impiden tropezar. Y el Espíritu de Dios viene y mora dentro de nosotros para recordarnos precisamente lo que ya Él había enseñado. De ahí que la dependencia del Espíritu de Dios es tan vital para mantenerte en el camino. Lo que fue relevante hace 2000 años es relevante 2000 años después y será relevante para el resto de la vida. Y esa idea de recordar no estaba solamente en la mente del apóstol Pedro. Escucha a Pablo escribiéndolo a los Romanos en 15:4 cuando él dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en el pasado se dejó testimonio de eso precisamente para nosotros que veníamos 2000 años después. Y nosotros tenemos que pasar eso a la próxima generación y a la próxima generación para que las cosas ya reveladas sean recordadas. Si lo que fue escrito hace 2000 años fue para nuestra enseñanza, entonces es necesario que nosotros sigamos pasando, como acabo de decir, las enseñanzas a generaciones futuras. La necesidad de recordar es porque si recuerdas a tiempo la palabra de Dios, no vas a hacer lo que quizás has estado haciendo. Algo que aprendimos en la escuela primaria fue que saber es recordar a tiempo. Entonces yo todo un coro en el primer servicio y otro coro ahora. Saber es recordar a tiempo, de manera que cuando yo no recuerdo a tiempo las verdades de Dios, cuando yo estoy más en peligro de violentar su palabra y su estándar con las consecuencias subsiguientes, las cuales no necesariamente tienen que llegar al próximo día, pudieran llegarte en la próxima generación. Otros han observado la importancia de recordar y los peligros de olvidar. La importancia de recordar y los peligros de olvidar. Escucha a Dietrich Bonhoeffer lo que él dice. Cuando la lujuria toma control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidar a Dios. Wow. Cuando la lujuria toma control de alguien, esto es lo que ocurre. Los neurotransmisores cerebrales se elevan, hay dopamina elevada, hay adrenalina, hay serotonina, hormonas, neurotransmisores, productoras de bienestar, de placer. Eso ocurre cuando tu bienestar es entre tú y tu esposa, o tu placer, o cuando es ilegítimamente alcanzado, o cuando tú usas una droga que te excita. Cualquiera de esas cosas producen las elevaciones de las mismas sustancias que te dan ese sentido de bienestar. Y en ese momento entonces, esos neurotransmisores, esas hormonas, ese sentido de placer te hace olvidar a Dios. No es que tú lo odias, es simplemente que a ti se te olvida que Dios escucha, que Dios ve cada palabra, cada acción, cada cosa que estoy haciendo, cada cosa que estoy frente a un internet, cada llamada que hice, cada WhatsApp que intercambié, cada mensaje que envié, cada cosa que me enviaron. Dios ve, registra, recuerda mis intenciones, mis motivaciones, y a la hora del día del juicio cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta por cada cosa que hicimos, sea buena o sea mala,
ante el tribunal de Cristo. Se nos olvida eso. Satanás usa nuestras pasiones para hacernos olvidar que existe un Dios delante de quien yo estoy todo el tiempo, que no puedo engañar. Lo más importante, yo he estado hablando de esto en los últimos meses ahora con diferentes grupos o personas individuales en consejería. Lo más importante no es esconderme del hombre para que el hombre no se entere, porque el hombre no es mi juez. Y del juez yo no me puedo esconder. Escucha lo que Pablo dice con relación a la importancia de recordar lo que ya ha sido registrado y enseñado en la primera carta a los Corintios en 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros. Este libro está lleno de ejemplos de personas que caminaron bien con Dios, como un David, en un momento dado, como un Salomón, y de repente se encontraron cosechando enormes consecuencias, y Dios pudo haberla removido de la palabra de Dios, de la revelación, para que nosotros tuviéramos una mejor imagen de un David, de un Salomón o de cualquier otro, de un Abraham, de un Moisés. Sin embargo, Dios las dejó ahí, y Pablo dice ¿por qué? Porque ellas fueron registradas como ejemplo, como enseñanza para nosotros, como escarmiento, para que la puedas ver, leer, memorizar, rumiar y luego decir, uy, por ahí yo no quiero andar, pues yo no sé lo que me espera. Recuerden las 10 leyes del pecado que yo una vez les di. Una de ellas dice, yo peco a mi manera, pero yo tengo que retornar a la manera de Dios. El olvido es el inicio de la desobediencia. El olvido de las verdades que ya yo conozco es el inicio de la desobediencia. Por eso Pedro dice, recordad, versículo 12, recordad, versículo 13, recordad, versículo 15. Entonces ya vimos, como punto número 1, el llamado a recordar. Yo quiero que veamos ahora el contenido de lo que debemos recordar. Del versículo 16 al 18 podemos ver parte del contenido, porque hay mucho más que recordar, obviamente, de lo que nosotros necesitamos recordar. Aparentemente, en el momento que Pedro está escribiendo, habían falsos maestros que se levantaron desde dentro de la congregación y que habían comenzado a hablar en contra de Pedro, de que Pedro hablaba de cosas para las cuales no tenía fundamento. Entonces Pedro como que hace un salto y comienza a defender la base sobre la cual él opina, o él no que opina, que él escribe, que él enseña. Versículo 16, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le hemos hablado del poder de Jesucristo, del poder de sanar, del poder de salvar, del poder de abrir los ojos a los ciegos, de hacer que el paralítico camine. Cuando nosotros hablamos de esas cosas, le hablamos del poder de Jesucristo, y cuando le hablamos de la segunda venida, nosotros no estábamos haciendo eso siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Yo no tuve un sueño un día, no me cayó mal la cena y tuve una pesadilla y salí con que esta era la historia, ¿verdad?, que debíamos conocer. No, nosotros no fuimos inventores y mucho menos de fábulas. En el capítulo 3 vamos a ver cómo habían burladores de la segunda venida de Cristo, y la razón de los burladores, cuando tú estudias todo el contexto de lo que Pedro está enseñando, es una: si no hay segunda venida de Cristo, no hay juicio. Y si no hay juicio, yo hoy puedo vivir como yo quiera vivir, ¿no? Porque no hay rendición de cuenta al final, cuando en realidad hay rendición de cuenta del creyente y del no creyente. Segunda de Corintios 5:10. Otros en las generaciones anteriores, y hoy aún más quizás, por la epidemia narcisista de nuestros días, muchos dicen, no, tú sabes que Dios es amor. Y en el amor todo lo perdona, todo lo olvida, todo lo cree. ¿Tú no has leído 1 Corintios 13? Sí, pero yo también me leí Éxodo y Números y vi las consecuencias, y Apocalipsis de las consecuencias futuras. Y Pedro dice, hay una segunda venida. No es así como dicen los falsos maestros. Y lo que estamos enseñando no es fruto de fábulas, mitos.
La razón es que fuimos testigos oculares y de hecho testigos de su gloria. Esto no es inventado, esto no es creado. Escuche cómo Pedro usa una ilustración para ayudarles a entender de qué manera ellos fueron testigos oculares de los hechos. Versículos 17 y 18. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, hablando de Cristo, la majestuosa gloria hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Nosotros no solamente fuimos testigos oculares, nosotros fuimos testigos auditivos de los hechos. Fuimos testigos, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ese fue el día que el Señor tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, se los llevó en medio de la noche. Y ahí en medio de la noche, de repente, apareció Elías y apareció Moisés. Y Cristo se transfiguró de manera que Él perdió los colores de su ropa y lo único que se veía era este color blanco fulgurante, este brillo en medio de la noche con estos dos profetas ahí de testigos. Moisés quizás como un tipo de Cristo anunciado en Deuteronomio 18, versículo 18 en adelante. Elías como un tipo de el introductor del Mesías que vendría en un futuro. Y Pedro está diciendo, nosotros vimos la majestuosa gloria y escuchamos. Juan en su evangelio, Juan, compañero de Pedro, en el Monte Santo esa noche, luego escribe su evangelio y dice qué cosa, que nosotros vimos su gloria. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vino lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Todos los académicos ortodoxos están de acuerdo que Juan se está refiriendo a lo mismo que Pedro se estaba refiriendo a esa noche en el monte de la transfiguración. Y cuando dice vimos su gloria, la palabra vimos en el griego es theomai, que implica contemplar con detenimiento. Lo que Pedro está diciendo, lo que Juan está diciendo, nosotros no simplemente vimos como una aparición, se desaparecieron como un flash. Nosotros tuvimos un tiempo ahí, no sé cuánto. Y después tuvimos tiempo para rumiar, de manera que nosotros contemplamos detenidamente, quizás rumiamos, quizás volvimos a hablar del maestro acerca de la experiencia, de forma tal que esto echó raíces en nosotros. Y le hemos hablado de eso y de eso. Ustedes tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque es un testimonio vivo de que hubo una voz del cielo que habló de que este era el Mesías esperado por todos los siglos. Cuando Pedro habla así, eso le da autoridad a lo que él está diciendo o estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque él no estaba hablando como los falsos maestros que tenían historias inventadas, creadas. Él estaba hablando de cosas que él había vivido, cosas que él había oído. Cuando un testigo va a una corte en Estados Unidos, en esencia el juez, si lo podemos resumir, que va como testigo de un hecho, quizá un hecho criminal, el juez quiere saber tres cosas en esencia. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste cuando viste lo que oíste? Cuando viste lo que viste y oíste lo que oíste. Relátame la sensación humana al ver y oír lo que viste y oíste. Y solo personas que hayan sido testigos de dicha gloria pueden ser verdaderos testigos creíbles. Yo necesito ser un buen observador para ser un buen testigo. Yo necesito meditar, rumiar y recordar. No es lo mismo hablar de algo que otros te han contado que hablar de algo que tú has presenciado. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de algo acerca de lo cual tú has leído que hablar de algo acerca de lo cual tú has vivido. No es lo mismo hablar de algo que tú conoces en tu mente que hablar de algo que ha transformado tu mente, que ha transformado tu forma de ser, tu forma de pensar, que ha transformado tu vida, te ha cambiado por completo. Esa es la razón por la que cuando avanzamos al libro de los Hechos, capítulo 4, Juan y Pedro han sido puestos en la cárcel y luego han sido liberados y luego se les prohibió que pudieran seguir hablando acerca de Jesús y ellos dicen, hay un problema y es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto
y oído. Porque lo que vimos y oído es tan real, número uno, y número dos, fue tan transformador de nuestras vidas que no podemos parar de contar lo que nos transformó. Se me hace difícil creer que personas que hayan visto el despliegue de la gloria del Dios Trino en la persona de Jesús, en este libro, tengan dificultad para rendirse a los propósitos de Dios. Si tú tienes dificultad para rendirte a los propósitos de Dios, tú no has visto la gloria del Dios Trino desplegada en la persona de Jesús, que es el que va a la cruz y lo dio todo por mí. Vimos el llamado a recordar, vimos el contenido de lo que tengo que recordar. Número 3, Pedro nos habla de la autoridad de lo revelado, que es lo que yo tengo que recordar. Y eso está del versículo 19 al 21. Si Pedro está combatiendo falsas enseñanzas y falso maestro, pues es natural que Pedro quiera hablarme del origen, de la fuente de autoridad de aquellas cosas que él enseña, para que eso pueda entonces ser comparado con la fuente de no autoridad de los falsos maestros. Y eso es lo que Pedro hace. Pedro incluso se remonta al Antiguo Testamento y les habla de la palabra profética que ya ellos tenían. Y en el contexto de lo que él acaba de contar, de la experiencia en el Monte de la Transfiguración, donde aparecen Moisés y Elías como tipos, ¿verdad?, de el Mesías por un lado y el introductor del Mesías por otro, esas dos figuras en esa experiencia, por así decirlo, le brindaban credibilidad al resto de los profetas de la revelación del Antiguo Testamento. Y escucha cómo Pedro comienza en el versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Pedro comienza diciendo, lo que está escrito es más seguro incluso que la experiencia. Y ahora voy a llegar ahí. A la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro hizo lo mismo que Jesús hizo cuando resucitó. Jesús murió viernes en la tardecita probablemente, al caer el sol. Y no sabemos qué él hizo el viernes en la noche, qué él hizo el sábado todo el día, qué él hizo las primeras horas del domingo. Pero cuando él apareció, me imagino que cuando él se une a estos dos discípulos que iban camino de Emaús, si Cristo hubiese comenzado y le hubiese dicho, mira, yo fui el que morí el viernes en la noche en la cruz, déjame contarte lo que hice el viernes en la noche, lo que hice el sábado, ellos probablemente hubiesen estado, wow. Pero Jesús no hace eso. ¿Sabes lo que Jesús hace? Hace lo mismo que Pedro hace. Él se remonta al Antiguo Testamento. Y comenzando, ellos primero no reconocían que era Jesús, y Jesús se hace como que él no sabe nada, en buen dominicano se hace loco, y ellos le responden, como ustedes saben, ¿tú eres el único en toda Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido este fin de semana? No, yo creo que soy el único que sabe lo que ha ocurrido este fin de semana. Y dice el texto que él, comenzando por Moisés, siguiendo por la ley, a través de todos los profetas, le mostró lo que las Escrituras decían acerca de él y los reprendió por ser tardos de entendimiento, duros de corazón. Pedro dice, así tenemos la palabra profética más segura, lo que está escrito. A veces alguien te dice algo o se llega a un acuerdo y tú le dices, no, pónmelo en blanco y negro. ¿Qué tú quieres decir con eso? Mándamelo por escrito. Y eso es lo que ellos tenían. Tenían una palabra del Antiguo Testamento que Pedro le llama la palabra profética con mayor seguridad. Recuerda la historia entre Cristo y Tomás. Tomás no cree, a pesar de que ya las mujeres contaron, los dos discípulos de Emaús contaron, los otros 10 también contaron, Judas ya no estaba, y Tomás dice, no, yo no he visto, o sea que a menos que yo vea y ponga mis manos en la llaga, yo no voy a creer. Y de repente Cristo le hace una aparición personal a Tomás, y le dice, Tomás, aquí están mis llagas, pon tus dedos en mis llagas. Y Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, y se tira de rodillas
¿Qué tú crees que Cristo hizo? Wow, por fin Tomás creíste, qué bueno, ya me mostraste tu fe. No. Jesús le hace una pregunta. Dice, porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos nosotros, por encima de Tomás, que no hemos visto y hemos creído. Porque la palabra escrita, inspirada por Dios, tiene su sello de garantía. Es una palabra más segura que cualquier experiencia que alguien te pueda contar. Y esa palabra es comparada en el texto de hoy con una luz que brilla en la oscuridad. Bueno, eso se dijo de Cristo, que la luz vino a las tinieblas, resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no lo reconocieron. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable. La palabra es esa luz que me transporta de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Dios. El Salmo 119 dice que la palabra es una lámpara para mis pies. Y esa lámpara, que en el Antiguo Testamento brilló a través de la proclamación de la voluntad de Dios por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento brilló a través de la proclamación de los apóstoles. Hoy brilla desde cada púlpito que predica fielmente el contenido de la palabra de Dios. Pero yo necesito la luz. Déjame contarte esta historia real de la Segunda Guerra Mundial. Quizá te lea gran parte de ella para que tú puedas ver la importancia de la luz. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 pilotos de aviones de guerra despegaron en la noche de un portaaviones. Al regresar de la misión, no podían encontrar el portaavión, donde se suponía que estaba. Aparentemente no había luces encendidas en el portaaviones porque se había ordenado un apagón, un blackout, debido a que submarinos enemigos aparentemente estaban en el área. Uno de los pilotos se comunicó por radio con el portaaviones y pidió que le dieran alguna luz para poder aterrizar. La respuesta regresó negativo. No podemos darle ninguna luz en este momento. Un apagón ha sido ordenado. Un poco más tarde, un segundo piloto volvió a pedir alguna luz para poder aterrizar. Negativo. El apagón todavía sigue en efecto. Un tercer piloto que tenía muy poca gasolina dijo, ¿no pueden darnos ni siquiera una sola luz para poder aterrizar? Al operador de radio se le ordenó que descontinuara todo contacto. Como resultado, 6 pilotos perdieron sus vidas en la oscuridad de las aguas del Atlántico. Si olvidas lo que aprendes, o lo has aprendido, o lo ignoras, tú has apagado tu luz y has entrado en oscuridad. ¿Y tú sabes qué ocurre? Comienzas a hacer las obras de las tinieblas de donde te sacaron. Porque apagaste tu luz. Estás en tinieblas. David Helm, en su comentario acerca de la segunda carta de Pedro, dice, mucha gente hoy rehúsa someter sus vidas y sus conductas a Jesús, diciendo que ellos no han recibido suficiente luz para aterrizar. Hasta que ellos no vean algo, o escuchen algo, o sientan algo, ellos simplemente no creerán que en un futuro ellos tendrán que rendir cuentas a alguien por cada cosa. Por cada cosa, hermano. Creyentes y no creyentes. No seas iluso y piense que como pueblo de Dios, porque nuestros pecados fueron pagados en la cruz, no habrá disciplina o algún tipo de juicio para nosotros. Es contrario a lo que la Biblia enseña. Por eso es que Pedro escribe y dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Pedro entonces ahora, tratando de brindarle todavía más fortaleza a la fuente de autoridad de donde él habla, por la cual él puede hablar, entonces dice en los versículos 20 y 21, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí hay
3 enseñanzas, por lo menos. Primero, ninguna escritura es un asunto de interpretación personal, y a eso se le ha dado 2 interpretaciones. Yo creo que hay una que en el contexto es mucho más probable. Y es que lo que Pedro está diciendo es que los profetas de antaño, cuando recibieron la revelación, no se pusieron a interpretarla de manera personal para luego escribir su interpretación, sino que plasmaron lo que ellos mismos frecuentemente no entendieron. Los profetas no tenían claridad con relación a Cristo y su venida. Isaías 53, ¿tú crees que Isaías entendía claramente la cruz de Cristo cuando él escribió lo que escribió al final del 52 y capítulo 53? Claro que no. Ellos escribieron cosas que recibieron como inspiración de parte de Dios y por tanto ellos no le dieron ninguna interpretación personal. Otra manera como otros lo han visto, pero yo creo que tiene menos fuerza, es que al día de hoy cuando yo estudio un pasaje yo no puedo decir, bueno, esto para mí significa, eso es verdad también, pero el otro dice, bueno, no, pero para mí significa, eso es cierto, pero no creo que eso es exactamente lo que Pedro está tratando de comunicar. Sino que los profetas recibieron una inspiración, la plasmaron y no se pusieron a interpretar cosas por sí mismo, de manera personal. Los reformadores insistían en que la palabra es su propio intérprete. Y cuando ellos decían eso, insistían en varias otras implicaciones de eso, que la palabra es su propio intérprete. Y una de las cosas que decían es, si tú tienes un pasaje oscuro, interprétalo a la luz de un pasaje claro. Los pasajes de las Escrituras tienen que ser interpretados de una manera que sean congruentes y no haya contradicción entre ellos. Eso es como ellos se explican. Tienes algo del Antiguo Testamento, tienes que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo y el Nuevo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Las Escrituras nos interpretan a nosotros y no al revés. Nosotros no interpretamos las Escrituras. Enseñanza número 2. Ninguna profecía, ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron como un acto de la voluntad humana. A ningún humano se le ocurrió escribir una Biblia, un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento. A nadie se le ocurrió plasmar estas cosas que nosotros conocemos, sino que Dios, por inspiración de Él mismo, tomó hombres y les reveló cosas para que las escribieran exactamente de la manera como Él quería que fueran expresadas. Y eso es lo que llegó hasta nosotros. El autor primario de la Biblia es Dios. El autor secundario son los autores humanos. Ellos fueron los lapiceros, pero quien movió la mano, por así decirlo, fue Dios. Enseñanza número 3. Cuando estos hombres hablaron, no hablaron por su propia cuenta. Eso está en el versículo 21. Sino que hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. La idea es que estos hombres fueron, como se dice en inglés, carry on. Fueron como levantados por Dios para escribir esto. Y esa palabra, traducida en algunas de las versiones en inglés como carry on, está relacionada a la palabra ferry. De manera que el Espíritu de Dios como que los montó en su ferry. Tú sabes cómo tú llegas a un ferry con tu propio carro y te montas arriba del ferry y llega otro en su carro y lo montan arriba del ferry, llega el otro. Todos ahora están montados con carros individuales, pero el ferry va para el mismo sitio. Dios montó a los profetas en su inspiración, pero todos iban para el mismo sitio, para la cruz, donde culminaba su revelación. Eso es como esto ocurrió. Ellos no creyeron conforme a su experiencia o su propia autoridad. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta en 2:17, dice: nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos de parte de Dios, en nombre de Dios, como si Dios mismo estuviera hablando. Y cuando hablamos de parte de Dios, estamos conscientes que lo estamos haciendo delante de Dios, de manera que Él puede juzgar si lo que hablamos es verdad o no es verdad. Estos hombres de antaño arriesgaron sus vidas porque sabían que tenían un mensaje que no era humano, era algo que había llegado de arriba, que era infalible, inerrante, que tenía autoridad, y ellos tenían confianza absoluta en el poder del Dios que había inspirado la palabra, como tenían confianza absoluta en el poder de la misma palabra que ellos estaban predicando. Ellos sabían que si hablaban en su nombre y si comprometían lo que hablaban,
ponían en tela de juicio el carácter de Dios, la fidelidad de Dios. Y así fue inspirada la palabra. Pedro cierra, él comienza con el recordatorio, la necesidad de recordar lo sabido. Él sigue explicando el contenido de lo que necesitas recordar y luego presenta la autoridad de aquello que tú necesitas recordar. Yo tengo que cerrar, el tiempo se ha ido. Voy a cerrar con una porción del Salmo 119, que es un salmo dedicado por completo, 150 versículos, a la palabra de Dios. Si tú quieres saber algo de la palabra, en un solo salmo, este es el salmo. Salmo 119. Déjame leerte del versículo 9 al 16, y ahí cerramos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, pero para guardarla yo tengo que recordarla. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista sabe que si Dios lo deja solo, él se va a desviar. Pero él le dice, no me dejes desviar de tus mandamientos. Sí, pero yo necesito saber cuáles son para hacer la parte que a mí me toca de permanecer en ellos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de la frase en mi corazón no se refiere al órgano, en mi interior, en mi mente he guardado tus dichos. Si lo he guardado en mi mente, los recuerdo. ¿Y qué es lo que eso va a hacer? Para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando estoy en pecado, viviendo en pecado? Es que se me olvidaron las cosas que yo aprendí, ya yo no las tengo guardadas. Y ahora incluso se me han olvidado tanto que ni siquiera puedo salir de la práctica donde estoy. ¿Por qué? Porque mi voluntad ha sido debilitada por mi propio pecado, por Satanás, por la prolongación de este hábito. Y ahora no sé cómo salir y en ocasiones ni siquiera quiero salir. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñamelo para que luego yo pueda recordarlo, pero tengo que aprenderlo primero. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Si lo estoy contando es porque los recuerdo, porque lo he aprendido. Y ahora lo estoy contando a otros y a la próxima generación. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Para yo gozarme en el camino de tus testimonios, estatutos, mandatos, es la misma palabra. Si me estoy gozando en ellos es porque lo estoy recordando y todavía tiene mucho brillo para mí. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Si voy a meditar en sus mandamientos es porque yo recuerdo sus mandamientos. Y al recordar sus mandamientos lo estoy guardando en mi corazón. Y al guardarlo en mi corazón no voy a pecar contra ti. Ahora, yo voy a cerrar con este versículo. Porque este versículo me recuerda la importancia de recordar y los peligros de olvidar. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Ahí está la palabrita clave. No me olvidaré. ¿Cómo no me voy a olvidar? Recordando tus palabras. Ahora tú entiendes la preocupación de Pedro. Aquí hay falsos maestros. Sin la presencia de falsos maestros, el cristiano tiende a olvidar lo que ha aprendido, apaga su luz, vuelve a la oscuridad y comienza a practicar las obras de las tinieblas. Ahora que estos falsos maestros están presentes, más rápidamente se apaga esa luz. Yo tengo que advertirles y tengo que advertirles bien. Y lo que tengo que hacer, ya cuando voy a morir, ni siquiera enseñarles cosas nuevas, es recordarles a ellos, a recordar lo que ya sabían. Y de ahí la importancia de recordar lo aprendido.